De tu perfecto amor, Dios de los cielos, echa fuera todo temor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito, porque el Espíritu de Dios que está en medio de nosotros, el Espíritu de Dios que dejaste en nosotros, es el Espíritu, Señor, que lleva a toda verdad. Y tu verdad, Señor, nos hace libres, libres de amarte, libres, Dios de los cielos, de venir, de caminar, libres, Padre Santo, de caminar tus caminos de vida eterna y de dejar, Señor, en libertad que lo que fluya, Señor, sea la justicia, que lo que abra de los cielos, Padre, sea el levantar de tus hijos y que lo que cae, Padre de los cielos, sea siempre tu tesoro, porque ese Señor nos levanta, porque ese Señor es gloria, porque ese Señor es santidad, de ese espíritu de santidad que nos viniste para darnos vida, para romper, Señor, todo este mundo de pecado, para, Padre de los cielos, hacer que las puertas del Hades retrocedan, para mover, Señor, y rodear, para ceñir, Dios de los cielos, lo que tu Espíritu hace en cada uno de nosotros, y para hacer, Señor, de esos muros de nuestra construcción, y de hacer, Señor, de nuestra vida lo que tú haces, una edificación perfecta, una edificación completa, que se quede, Señor, a la mitad la enfermedad, los miedos, los cansancios, la vejez, los shabbats viejos, los sí, los no, los apresuramientos, los detenimientos, Padre, porque si tú empezaste la buena obra y la completaste en un Shabbat, nos has dado la gracia, Dios de los cielos, de este nuevo día, de este primer día, para completar, Señor, un Shabbat eterno, el de este tiempo, el de esta semana, y que nos encuentres, Padre, despejando, quitando, Señor, esas cosas viejas, desperezándonos y diciéndose, Señor, que despierte, Padre, tu espíritu, que despierte, Señor, a tu unción, porque los ungidos siempre, Señor, tendrán una mesa santa, porque los ungidos tendrán un altar santo, y ese, Señor, santifique lo más grande que tenemos en nuestra vida, santifique tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos, bienvenidas. Un abrazo, aunque sea de lejitos, de cerca. Bendiciones, bendiciones. Es, estamos, nos quedamos en, en el libro, en el libro de Juan. Estamos viendo la vida un poco de Pablo y la vida de Juan. Y habíamos comentado con respecto a la diferencia entre Juan y Pablo. Y en el capítulo 1, en primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 15. Este es este capítulo 4, eh, desde el verso 7, nos habla del amor. Entonces tenemos otra perspectiva del amor. Amados, amémonos unos a otros, desde el verso 7. Dice, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros,
en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo con el 1 de Juan capítulo 4, desde el verso 7. Estamos ahorita en el verso 11. 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tres cosas importantes, ¿no? La primera, la centralidad de ella: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en amor. Así podríamos leerlo. Y para entender esto a partir de esto tendríamos que leer el siguiente versículo. ¿Y cuál es el siguiente versículo? El antecesor. En esto se perfecciona el amor en nosotros. ¿En qué se perfecciona el amor de nosotros? Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en el mundo. ¿Cómo se perfecciona el amor? Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor en Dios y Dios permanece en Él. Entonces, ¿cómo se permanece en amor? Primera de Juan 4:14, se permanece en amor porque damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo. ¿Y cómo damos testimonio? Pues en el 13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que el amor y el perfecto amor. El perfecto amor involucra perfección, pero la perfección no involucra ausencia de fallas o ausencia de faltas. La perfección involucra siempre un completamiento. Y por eso, la mejor muestra de perfección, la perfección de Dios en nosotros, lo tenemos a través de nuestro nacimiento, a través del Espíritu en nuestro nacimiento, tanto natural como espiritual. Porque el perfecto amor, para que cada uno de nosotros vengamos de este mundo, Dios lo dispuso en el vientre de una mujer. Y en el vientre de una mujer se perfecciona la obra de Dios, se perfecciona el amor de Dios, se perfecciona el Espíritu de Dios, se perfecciona lo que Dios ha enviado, lo que Dios ha conocido desde antes para enviar.
Y por eso esa perfección se cuenta a través del Espíritu en 40 semanas, el promedio. Entonces, 40 significa perfección. Más que eso, perfección significa completamiento. Entonces, más que completar un número de días, lo que se completa es todo un proceso. Y todo un proceso, el proceso de un niño, independientemente de que sea prematuro o no sea prematuro, usted sabe, tiene que llegar a su completamiento. Ese es el perfecto amor de Dios. Ese es el Espíritu de Dios que nos enseña a completar y que nos enseña a, a llegar a sus tiempos, llegar a sus banquetes, porque tanto en los cielos, cuando uno se convierte, en los cielos hay banquete, así tanto cuando nace un niño también en los cielos hay banquete, y banquete no es sinónimo nada más de alegría, sino que es una renovación de su vino, es una renovación de su pacto, es una renovación de su testimonio. Así que hoy estamos en el perfecto amor de Dios, porque estamos en la mejor época en donde el temor y el castigo van, van de la mano. ¿Y por qué estamos en el perfecto amor de Dios? Pues eso le vamos a preguntar a Pablo, si Pablo entró en el perfecto amor de Dios. Así que volvemos a sí mismo a Gálatas, ahí está el perfecto amor de Dios. Pablo se da cuenta después de mucho tiempo, en tiempo de Gálatas, se da cuenta de que ha habido un amor perfecto. ¿Cuál es el amor perfecto de Pablo? Vamos a Gálatas capítulo 2. Dice, perfecto amor de Gálatas, de Pablo. Dice, entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían reputación para cerciorarme de que no corría ni habría corrido en vano. Entonces, Pablo a los 14 años muestra el amor perfecto. ¿Por qué muestra el amor perfecto? Porque, porque se completó un tiempo, se completó. Y claro, se completan no solo un tiempo, sino se completan dos tiempos. Y para eso tenemos que ver Pablo, 14 años antes, ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo? Persiguiendo, estaba castigando. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Persiguiéndole a Pablo. Cas- Por el contrario, estaba, estaba, está, estaba, estaba manifestándole, manifestándole su amor. Entonces, para ver esto, claro, tenemos que ver si es que estaba esto ocurriendo así, así que vámonos al libro de lo que habla esto, ¿no? 14 años antes, ¿qué pasó? 14 años antes, tenemos que ir al libro de Hechos, capítulo 9. Ah, exacto, Hechos, capítulo 9. Todos sabemos la historia, pero no sabe, pero detrás de esto, la verdadera historia, ¿cuál es? La verdadera historia, conocemos la historia de Pablo y conocemos que a partir de esto, Pablo cambia de amor. Mi pregunta es, ¿cambio Pablo de amor? ¿Por qué? Por, porque Pablo es alguien que persigue a la iglesia. ¿Y por qué persigue a la iglesia? Persigue por amor, persigue por pasión. Exactamente. Entonces, por defender a Dios, persigue y luego viene justamente, ¿cuándo viene? Viene 14 años antes. Es decir, ¿qué era? Su año séptimo. Su año séptimo. Y en su año séptimo,
resulta ser que si nosotros vemos el año séptimo, a ver, perdón, el año, claro, no, pues, a ver, nos ubicamos. El año 14, nos remontamos al año 14, pero el año 14 era el completamiento de un ciclo, el completamiento de un año séptimo. Entonces, porque a partir de completarse 7 años, desde ahí podemos contar los 7 de Pablo y los otros 7 de Pablo. Es decir, estaba aquí completándose el séptimo año. Y más o menos como ahora, estaba en un séptimo año. Y usted dice es un año Shemitah, y usted dice es un año que tiene que ser lo más bendecido posible. Y es un año que es lo más bendecido. Pero si nosotros vemos las condiciones en las que sucedían naturalmente las cosas, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba ese séptimo año de Pablo? ¿Cómo estaba Pablo? Pablo estaba lleno de pasión porque justo cuando estaba completando ese séptimo año, antes de empezar esos 14 años, estaba respirando. ¿Qué estaba respirando? ¿Qué se respira? ¿Qué respira usted en esta atmósfera? ¿Qué respira? Lo, lo mismo que Pablo. ¿Qué estaba respirando Pablo? Estaba respirando iras, estaba respirando pasión. Y viene Dios. Entonces, y bueno, en Pablo, digamos. Ahora, ¿cómo estaba la iglesia? ¿Cómo cree que estaba la iglesia? ¿Cómo estaba? Estaba igual que Pablo. Y tan igual que Pablo, porque Pablo ¿a quién perseguía? A la iglesia. ¿Y la iglesia a quién perseguía? Perseguía sus pasiones. No, Pablo perseguía perdón, la iglesia perseguía sus imperfecciones. Es decir, igual, la iglesia primitiva, ¿cómo estaba? Estaba amando. Pablo estaba amando, pero a su manera. Y en cambio, si usted se pregunta, ahí, en medio de todo eso, ¿cuánto les estaba amando Dios? Entonces, si Dios les estaba amando tanto, ¿por qué estaba dejando que le persiga a Pablo? ¿Por qué estaba permitiendo que la iglesia estuviera pero escondida? ¿Por qué estaba permitiendo que la iglesia estuviese dispersa, que se haya dispersado? ¿Por qué estaba haciendo eso Dios? ¿Por qué? Para, para mostrar las dos cosas, para mostrar su perfecto amor y decir, este es mi tiempo. Y decirles, oigan, mi perfecto amor es todo lo contrario del amor humano, es todo lo contrario de sus pasiones, es todo lo contrario de sus temores, porque la misma iglesia que recibió el Espíritu de Dios, la misma iglesia que estaba ahí, que les temían todo, la misma iglesia estaba siendo dispersada. Entonces, en lugar de completar un tiempo, ¿qué estaba sucediendo con ese tiempo? Ese tiempo se estaba dividiendo, ese tiempo se estaba adelantando, se estaba atrasando, se estaba envejeciendo. Es decir, estaba metiéndose un montón de temor y un montón de castigo. Y al meterse temor y castigo, se estaba metiendo flaquezas, debilidades, problemas. Y viene Cristo Jesús, entonces viene a donde Pablo. ¿Y qué le dice a Pablo? Le dice, llegó mi perfecto amor. Eso es lo que le dice. Mientras viajaba a Damasco, de repente resplandeció en derredor una luz del cielo. Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, continuamos. En el verso 18 dice, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. ¿Qué recibió? Recibió el perfecto amor. Recibió el perfecto amor. ¿Y qué se le cayeron? Se le cayeron, se le cayeron sus escabas, se les cayeron sus vendas, se les cayeron sus velos, se le cayeron
¿Qué se le cayeron? Se le cayeron sus tradiciones, se le cayeron, ¿qué es una escama, por cierto? Se le cayeron sus cosas viejas. Eso se le cayeron. Y recobró la vista. Pero, ¿para qué le sirve recobrar la vista? ¿Para qué le sirve bautizarse? Tomó alimentos, el verso 19, tomó alimentos y cobró fuerza, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciendo y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús era el Cristo. Bien. Seguimos con Pablo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Después de muchos días, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? En Damasco. Esa es la parte interesante. Después de muchos días, el Espíritu, ¿en qué se convirtió en él? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo? 14 años en Damasco. ¿Y qué pasó con Pablo? ¿A dónde volvió el Pablo? Resulta ser que el Espíritu, bueno, resulta ser que no solo pasaron estos acontecimientos y estos 14 años, sino que en estos 14 años, ¿qué tenía que hacer Pablo? Se fortaleció. Interesante. ¿En qué se fortaleció Pablo? Se fortaleció en el amor, se fortaleció en la predicación, se fortaleció. Pero, ¿qué tal esa fortaleza? ¿De qué le sirvió esa fortaleza? 14 años y se olvidó. ¿Qué? Se olvidó del amor, mejor dicho, recordó nuevamente, se llenó de su amor. Se olvidó de que el amor tenía que perfeccionarse. Se olvidó que el amor tiene que consumarse, se olvidó que el amor tiene que completarse. ¿Y qué pasó? Pues ahí sí vamos a Corintios, a segunda de Corintios. Segunda de Corintios 12:2. Ahí está. ¿Qué pasó? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. ¿Para qué les llevó Dios a los cielos? Lo mismo, nuevamente, ¿cuándo? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahorita? ¿Qué está ocurriendo ahorita en los cielos? ¿Y qué está ocurriendo ahorita en la tierra? En la tierra, lo mismo que Pablo. Y en los cielos, lo mismo lo mismo que el amor que hace, que el amor perfecto que Dios permite. Entonces, ¿usted le gustaría ir al cielo? Claro. ¿Le gustaría quedarse en la tierra? No le gustaría quedarse en la tierra. Entonces, usted vive el reino de Dios y de su justicia. Vive el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué opina? ¿Acaso no vino Cristo para que nosotros vivamos del reino de Dios y su justicia? He aquí el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que le lleve al cielo, que le dé el perfecto amor. Pablo le lleva al cielo y el amor perfecto, ¿qué pasó? ¿En qué se convirtió? Entonces, mejor, vivo el reino de Dios y su justicia y perfecciona el amor. Y entonces, en estos 7 años, si Pablo tendría que perfeccionar en su amor, ¿qué estaría haciendo Pablo? Por lo menos viendo todas las imperfecciones de ese amor imperfecto del mundo, pues. Y ese amor imperfecto del mundo, ¿qué está?
persecuciones, ¿qué más? Angustias, flagelos, castigos. Y usted y yo estamos en el año del perfecto amor, para que nuestros 14 años vivamos el perfecto amor de Dios. Así que Pablo, mire, y Pablo dice en el verso 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, les llevaron al cielo, ¿no es cierto? Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Entonces, se encuentra con Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Cristo Jesús es el ángel del Señor. ¿Sí? Se encuentra, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en la tierra. Y aparentemente digo yo, se encuentra en los cielos ¿con quién? Se encuentra con otro mensajero o al revés, ¿no es cierto? Yo le pregunto, ¿en dónde está el ángel del Señor? En el reino de Dios y su justicia, ¿sí? ¿Y en dónde está el ángel? Y pongamos el nombre, Satanás. ¿Qué significa Satanás? ¿Perdón? No. Satanás significa el opositor, el oponente, el oponente. ¿De acuerdo? Entonces, se encuentra en los cielos. ¿Y quién era el oponente ahí? Les llevan a los cielos. ¿Y quién era el oponente ahí? Él mismo. Porque dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué eres mi... No le dice mi enemigo, tampoco le dice Satanás, tampoco le dice mi opositor, pero casi le dice lo mismo. ¿Por qué me persigues? Entonces se va a los cielos y se encuentra ahí al que está a favor y se encuentra ahí más bien, porque esos 14 años parece ser que ocurre esas dos cosas. Es decir, cuando viene Cristo Jesús y él le habla esas palabras, parece ser que, ¿qué pasó? Parece ser que Pablo también fue llevado a los cielos. 14 años, es decir, en el 14 años llevado a los cielos, es decir, 14 años en Damasco, es decir, séptimo año viene Cristo Jesús, es decir, séptimo año que estaba terminado el séptimo año, él estaba, y en medio de esto, un mensajero, un oponente. Entonces, el mensajero verdadero, ¿cuál es el mensaje del mensajero verdadero? ¿Cuál es el mensaje del ángel del Señor? ¿Cuál es el mensaje? El ángel del Señor, el mensaje es, yo te amo. El mensaje es, este es mi amor perfecto, este es mi completamiento. ¿Y cuál es el mensaje del ángel opositor? Ese es el mensaje, mire. El mensaje es, ¿para qué me abofeté? Entonces el mensaje es, ¿cuál es el mensaje? El mensaje, usted va a tener diferentes versiones, pero si usted encuentra castigo, si encuentra golpes, la palabra es la misma, tiene la misma derivación. Entonces, el mensaje del mensajero es castigue, castigo, castigo. Ese es el mensaje. Castigo. Así que llega el año del amor perfecto de Dios y hay dos mensajes. ¿Cuál es el mensaje? Castigo o perfeccionamiento o cumplimiento de ciclo. Entonces, todo lo contrario del castigo, ¿cuál es? Es perfecto amor. Y perfecto amor es completamiento de ciclos y completamiento de ciclos en ese perfecto amor en lugar de castigo es un acercamiento. Es un empoderamiento.
es una autoridad. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el mensaje de Pablo? Vamos, dice, el mensaje de Satanás es castigo y el mensaje de castigo es ¿para qué? Es enaltecimiento, engreimiento, enaltecimiento. Entonces, ¿qué es el enaltecimiento? Para ver el enaltecimiento, solo hay dos pasajes directos que hablan del enaltecimiento. Vámonos al siguiente pasaje. ¿Quién es el que se enaltece? Satanás. Este es el que se enaltece. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Entonces, mire, lo interesante con este versículo es que Pablo utiliza, las dos únicas veces que utiliza este enaltecimiento es cuando habla de sí mismo y cuando habla de quién, cuando habla de este personaje. ¿Quién es este personaje? Dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Entonces, ¿quién es este? ¿Por qué está en el templo? ¿Qué hace en el templo? ¿Por qué se enaltece? ¿Para qué se enaltece? ¿Qué quiere? ¿Por qué se mete en el templo? ¿Por qué quiere construir algo diferente? Esto en cuanto al exaltamiento. El ángel, entonces ahora entendemos eso. El ángel de Satanás, lo que le está diciendo es, tu castigo, o mejor dicho, lo que está diciendo es, no te enaltezcas. ¿Verdad? Y para que no te enaltezcas, castigo. Y dice Pablo, entonces, y mi pregunta es, ¿de dónde viene este mensajero, este mensaje y esta acción de castigo? ¿Viene de Dios o viene de Satanás? Clarito dice, pues, mensajero de Satanás. Mensajero de Satanás. Y este mensajero de Satanás tiene camuflado ahí una exaltación que al mismo tiempo parece humildad. Porque si no fuera humildad, ¿qué hace en el templo de Dios? Me refiero que el templo de Dios, la casa de Dios, el lugar santo, el lugar santísimo, listo. Si hubiese, si se viera, si se pudiese ver claramente las cosas y si se viera a alguien que se enaltece en el se diría, listo, sáquenle de aquí. Pero no, pues este está camuflado. ¿Ya? ¿Y cómo se llama este personaje? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. No os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Interesante. Entonces, ¿cuál es el mensaje del día del Señor? Según los que Pablo está combatiendo. ¿Cuál es el mensaje? El día del Señor ha llegado. ¿Cuál día del Señor? Entonces, ahí tenemos que ver contra qué se está oponiendo. Se está oponiendo contra un mensaje de Satanás. Entonces, el mensaje de Satanás, el mensaje de enaltecimiento, el mensaje de castigo, ¿qué está diciendo? El día del Señor ha llegado. ¿Para qué? Pregúntele a Pablo y pregúntele al pueblo. ¿Para qué estaba llegando ese día? Era un día de juicio. ¿Para qué estaba llegando ese día? Es un día de persecución. ¿Para qué? Es un día de muerte, es un día de plagas, es un día de enfermedad. Entonces todo eso está ocurriendo. Y entonces detrás de eso el mensaje
que Pablo está combatiendo, ¿cuál es? Es el mensaje, no es el día del Señor, no es la venida del Señor. Pero en cambio, Dios, ¿qué está diciendo? Es mi día, porque se está perfeccionando. Entonces, en lugar de perfeccionarse el castigo, se está perfeccionando ¿qué? El amor, para que el amor tenga el cumplimiento de ¿qué? Del día del Señor, y el día del Señor tenga el cumplimiento de la venida del Señor. Pues eso Dios lo sabe, pero tenga el cumplimiento de que en lugar de llevar el mensaje de Satanás, se lleve el mensaje que el ex mensaje del amor eterno, del amor perfecto. Sigamos. No seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Entonces, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando, no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para los que no recibieron que el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino se complacieron en la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, ¿cuál es el perfecto amor? El perfecto amor es el que echa fuera todo temor. Pero ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el peor temor? El peor temor es el castigo. Eso es lo que le está diciendo. Porque el temor, ¿qué involucra? El temor involucra castigo. ¿Y el castigo qué involucra? El castigo involucra un mensaje y un mensajero diferente. Es decir, la vida de Pablo, la niñez de Pablo, los 7 años de Pablo anteriores, ¿qué es lo que predominaba? El castigo. Y después viene el perfecto amor. ¿Y qué sucede con el castigo? Le siguen castigando. ¿Por qué le siguen castigando? ¿Por qué? Porque con el Espíritu de Dios y toda la predicación, pero todavía como que le tienen miedo, pues. Entonces ahí se une castigo y miedo, castigo y temor, castigo. Y para compensar ese castigo, comienza, ¿qué tiene que hacer? Comienza una exaltación. Pero el momento que comienza la exaltación, él tiene miedo, o mejor dicho, él ya puede mirar las cosas que incluso en el cielo ya pudo ver. ¿Cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre? ¿Cómo va a ser? ¿Tiene que manifestarse quién? Tiene que manifestarse el inicuo, dice, ¿no es cierto? ¿Qué es el inicuo? ¿Cuál es el inicuo, primeramente? ¿Cuál es el inicuo? El inicuo, ¿sabe quién es el hijo del inicuo? El que no tiene ley, el que no tiene la ley verdadera. Porque tiene que manifestarse. ¿Qué tiene que manifestarse? Tiene que manifestarse la apostasía. ¿Qué es la apostasía?
Entonces, si ve, 2000 años atrás, ¿y qué se manifestó? ¿Qué esperaba? ¿En dónde estaba ese mensaje? Si bien es cierto, se tiene que manifestar ese mensaje, pero si en medio de esto el enemigo encuentra mensajeros y mensajes de castigo y de miedo, ¿qué va a hacer? Simplemente va a irse hasta que se manifiesta, hasta que la venida del Señor venga. Pues todo el mundo está esperando eso, pero no se olvida de que dentro del templo se está manifestando una ley sin ley, un espíritu sin espíritu, y se está manifestando una apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, carencia, la apostasía, la iniquidad, el inicuo, todo esto suena como Apocalipsis, ¿verdad? Pero mire, el inicuo, la iniquidad, según el griego, porque la iniquidad ya sabemos, ¿no? Son los pecados, bueno, todo lo que, la contaminación ancestral. Pero desde la perspectiva de Pablo, todo lo que no tiene una ley verdadera, eso es iniquidad. Todo lo que tiene una ley muerta, eso es iniquidad. Entonces, a mayor ley, usted sabe, el momento que aparece una ley, aparece la infracción. Y por eso, nosotros, en lugar de tener una infracción, en lugar de tener una ley, nosotros tenemos un espíritu, que necesitamos el espíritu. La apostasía. La apostasía, ¿qué es? Igualito que Satanás. No todo es satánico, sino que hay cosas que llevan ya la característica de Satanás. Porque Satanás, todo lo que lleva característica de oposición, ¿sí? No es Satanás, pero está conduciéndole a la oposición. Pues. Todo lo que no tiene ley, ¿qué es? Todo lo que no tiene ley no es el inicuo, pues, pero le está conduciendo, le está alimentando para fortalecer a ese inicuo. Pero todo lo que es apostasía viene de dos términos, apo e istemi. Apostasía es el divorcio. Ahora, entonces, por eso, facilito, ¿no es cierto? Entonces, Pablo, al hablar, al emitir su mensaje y decir, mira, aquí hay dos mensajes, aquí hay el mensajero, entonces yo tengo un mensajero y este mensajero, ¿qué hace? Mensajero me castiga y este me castiga, ¿para qué? Para que no me exalte. Tres cosas, ¿no es cierto? Ahora, Pablo se castigaba él mismo. Pablo perfeccionó el amor. Pablo habla del amor perfecto. Claro, pero Juan es el que habla del que perfecciona el amor. Pero Pablo habla del amor verdadero. Y entonces, ¿cuál es el amor verdadero? El amor ágape, el amor perfecto. Ese es el amor perfecto y ese es el amor verdadero. Entonces, estas tres cosas, ¿qué producen en Pablo? Dice, todo esto produce debilidad, flaqueza y enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué le abofetea? Para debilitarle, según él, ¿no es cierto? Pero se olvida de que en medio de todo esto hay un verdadero mensaje. El mensaje, primeramente, es exaltación. ¿Qué opina? No es exaltación. Es exaltación porque lleva gloria. La gloria es exaltación. ¿Sí? Entonces, aquí, la gloria y la exaltación, ¿para qué son?
para levantar cabezas. Aquí, la exaltación de la iniquidad, ¿para qué es? Para hundir. Para levantar, exacto, para levantar castigo, para levantar enfermedad, para levantar flaqueza. ¿Qué se necesita? O que ocurra todo esto para que se acerque el amor perfecto de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. Mi amor, aquí estás viendo que esta es la libertad, que el espíritu de la verdad te tiene que llevar a la verdad. Pero para eso, tu mensaje y tu mensajero tienen que ser diferentes y tienes que sacarlo de tu cuerpo, sacarlo de tu vida, sacarlo de tu corazón. ¿Qué hace Dios? Padre, lo que de mañana me decía. Y estábamos hablando de la apostasía, ¿no es cierto? Es verdad, La me ha ido apostasía llevando a esta imperfección del amor. Hoy voy a cambiar, Señor. Ahora, ¿verdad? ¿qué es lo qué está camuflado en el castigo? ¿Qué relación tiene el castigo con el divorcio? ¿Qué es lo que produce? Divide. ¿Qué más hace? ¿Qué hace el castigo, no es cierto? Vámonos. ¿Qué es el castigo? Volvamos al libro de Corintios. Entonces dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dijo Dios? Segunda de Corintios 12:9. ¿Qué le dijo Dios? Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y Pablo qué entendió? Claro, tanto Pablo entendió, yo tengo que hacerme más débil para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, y dice, mire, me gloriaré en el poder de Cristo, debería decir, ¿no es cierto? Dice en el 10, por eso me complazco en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, angustias, por amor a Cristo. ¿Qué le parece? ¿Qué está perfeccionando él? No se puede perfeccionar eso. O sí, más bien, ¿qué es perfeccionando? Claro. No, esa palabra yo creo que deberíamos utilizar. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando con el mensaje? Esa es la palabra. Leye 14 años, 7 años, en ese día ve toda esa persecución y el mensaje es así de fuerte. Les lleva al cielo, baja del cielo y baja del cielo y nuevamente el amor de Dios, ¿qué está haciendo? ¿En qué lo está convirtiendo? La gloria de Dios, ¿en qué le está convirtiendo? Le está convirtiendo en debilidad, lo está convirtiendo en flaqueza, lo está convirtiendo en adversidad, lo está convirtiendo en sufrimiento. Y eso dice, ese es el amor de Cristo. Y el amor de Cristo, en cambio, ¿qué le está diciendo? Sí, mi gracia se tiene que perfeccionar. Porque ¿qué es lo perfecto? Es el amor. Y el amor perfecto, ¿qué tiene que hacer? El amor de perfecto tiene que completar los tiempos.
Tiene que completar los tiempos, tiene que completar el banquete, tiene que completar. Entonces, 2000 años atrás, hace 2000 años atrás, ¿qué estaban ellos? Queriendo darle, completando los tiempos. Y resulta ser que estamos pasando 2000 años después de eso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Completando. Pero para completar, ¿qué necesitamos? Necesitamos un verdadero mensaje, necesitamos un verdadero mensajero y necesitamos perfeccionar ese mensaje. Y necesitamos caminar. En todas estas. No perfeccionamos el amor. ¿Qué va a pasar? La niñez de Pablo, ¿cómo fue? El nacimiento de Pablo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la juventud de Pablo? ¿Cómo fue? Ojo, exacto. ¿Cómo fue el nacimiento de Pablo? ¿Fue completo? ¿Cómo fue la niñez de Pablo? ¿Fue completa? ¿Cómo fue la juventud de Pablo? ¿Fue completa? ¿Cómo fue la edad madura de Pablo? ¿Fue completo? Claro, la edad madura, la edad madura. ¿Cómo fue la vida de Pablo? ¿Fue completa? ¿Cómo fue la muerte de Pablo? ¿Fue completa? ¿Cómo murió Pablo? Completo. Entonces, cuando viene el amor perfecto de Dios, ¿qué le dice el amor perfecto de Dios? Completa. ¿Qué tiene que completar? ¿Qué fue lo primero que completó? Se bautizó, pues su nacimiento tiene que ser completo. Segundo, su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Castigada. Y cuando fue castigada, fue debilitada. ¿Cómo fue? Fue alejado de su niñez. Entonces no hay acercamiento. Y cuando no hay acercamiento, ¿qué pasa? Hay castigo. Ahora, cuando se quita el castigo y hay acercamiento, ¿qué hay? Hay, pero tradúzcame, ¿no es cierto? Entonces, mire, yo le completo la niñez para que en lugar de tener alejamiento tenga acercamiento, pero él iba a predicar y de Damasco, mire, ¿cuántos años estuvo lejos de sí mismo? Incompleto, 14. ¿Cómo sabemos? Porque 14 años ¿en dónde estuvo? En Damasco. ¿Y por qué no subió a Jerusalén? ¿Por qué no subió a Jerusalén? Imagínese a un Pablo, a un fariseo de fariseos, hijo de Benjamín, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, que no vaya 14 años a Jerusalén. ¿Qué significaría eso? Y viene el amor perfecto y le dice, sube a Jerusalén. Pero antes de que venga, vienen los 12 años y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y nace del espíritu del agua. Pero, ¿para qué nace? Para que lleve un amor perfecto de acercamiento, para que lleve un amor perfecto de completamiento, pero no puede, porque todavía él que tiene castigo, y el castigo que se une al castigo, ¿qué pasa? ¿Qué crea? Crea, crea apegos. Exact, exactamente, que crea apegos. Entonces, ¿quiere ver un apego de Pablo? ¿Quiere ver un apego de Pablo? Vamos a... Primera de Corintios 6:17.
Dice, pero el que se une a Jehová es un espíritu. ¿Sí? Así es como dice. Pero en el verso 16, ¿qué dice? ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. ¿Qué opina? Pregunta. El que se une o el que se apega, ¿viene a ser qué? Una sola carne. El que se apega en la carne, ¿puede unirse en el espíritu? Ah, entonces lo que está diciendo, pero el que el que se une o el que se apega al espíritu va a ser un mismo espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo lo mismo. Entonces, él no tiene sentido de lo que es unidad. ¿Por qué? Ah, sí, parece lo mismo. Pero no todo lo que se une en la carne es un mismo espíritu, sino por el contrario, ¿qué hace? Muestra los espíritus que están apegados. Entonces, ¿por qué una ramera? ¿Y por qué alguien se pega a una ramera? ¿Por qué? Por pasiones. ¿Por qué? Por falso amor. Y la última, ¿por qué? Por debilidad. ¿Por qué más? Por castigo. Ah. Entonces, ¿qué produce el castigo? El castigo produce apegos. Y entonces, exactamente. Y cuando produce apegos, se oponen a la unidad, pero favorecen a qué? Favorecen a la carne. Entonces, Pablo es el que mejor explica las pasiones de la carne. Pablo es el que mejor explica el amor a la manera humana. Pero ¿qué le falta a Pablo? Le falta unidad. ¿Por qué? Porque él nació, ¿cómo? Nació apegado. Le apegaron con sus padres. Todavía si me explica su niñez. Con sus padres, ¿cómo vivió? Apegado. ¿Y sus padres qué hicieron? Le apegaron. ¿Y todo eso cómo se llamaba? Castigo. Así que todo castigo afecta a la carne y toda carne castigada tiene que buscar dónde pegarse. Y ahora despéguese, pues. ¿Qué necesita para despegarse? ¿Qué necesita? Necesita apostasía. Entonces, la apostasía y el castigo, ¿qué producen? No, producen matrimonios, pues. Pero ¿quiénes están casados? Dos castigados. Dos apóstatas. ¿Para qué le explique? ¿Por qué le explico esto? Para que deje de satanizar. Deje de satanizar y vea el problema real de hace 2000 años como ahora y el problema de Apocalipsis. Porque cuando usted escucha la palabra Apocalipsis, escuchaba la palabra Apocalipsis, castigo. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro?
La revelación de Cristo. ¿Y Cristo qué quiere? ¿Qué viene a revelar? Viene a revelar al mensajero correcto y al mensajero falso. Pero fácil allá. Pero dice, está metido en el templo. Está metido en su casa, está metido en su corazón. Y entonces usted es peor que chicle, yo soy peor que chicle. Y nos enseñan a ser peor que chicle. Y mientras más está pegado el chicle, ¿qué hace usted? Más se castiga y más le castiga. Crea costumbres, levanta tradiciones. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Pero a mí me fue encomendado un mensajero de Satanás que me castigue para que no me enaltezca. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, ¿cómo le podemos decir? Fariseo, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Apóstata. ¿Qué le está diciendo? Divórciate, pues divórciate, porque yo no te di una carta de divorcio, yo te di un nuevo nacimiento, yo te di mis amores de juventud, en la juventud. ¿Para qué? Para que no seas una prostituta. ¿Para qué no seas una prostituta? ¿Para qué? Para que seas mi novia. ¿Para qué? Para crear unidad, y para que la unidad que se cree el perfecto amor. Y el perfecto amor, ¿qué hace? Desapega. Con el COVID, con el problema mundial, con todas las cosas. ¿En dónde? ¿A dónde cree que se va? ¿A dónde cree que se van las personas? ¿Dónde cree que quieren apegarse? Se van a pegar a sus temores. Se van a pegar a sus inseguridades. Se van a autocastigar. Y se van a olvidar que hoy, y se van a olvidar que es el 7º año. ¿Qué necesitamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya está más claro. Entonces, primerito con Pablo. A Pablo Dios le da el perfecto amor. Pero Pablo está preocupado de su mensajero. Está tan preocupado de su mensajero que quiere castigarle a su mensajero. Pero cada vez que le castiga a su mensajero, ¿a quién está castigándose? Cada vez que se apega, cada vez que quiere castigar a su mensajero, ¿a quién se está pegando más? Y viene Dios y tiene que perfeccionar el amor. ¿Y cómo perfecciona el amor? No se, un apegado no puede divorciarse. Uno que tiene amor imperfecto no puede tener el perfecto amor. ¿Qué necesita? ¿Qué nos dejó Dios? ¿Quién es el consolador? El Espíritu. ¿El Espíritu de qué? El Espíritu del pacto, no el Espíritu del matrimonio. Pero vea cómo es, vea cómo es de hermoso Dios. Esta es la parte que quiero dar. 12 años, 14 años después, ¿a quién le da? Gálatas capítulo 2, ¿a quién le da? Gálatas 2:1. ¿A quién le dio? A Bernabé. Vamos a Bernabé, vamos a Hechos. Hechos 9:26. Ahora sí me va a entender,
¿Quién le tomó? ¿Quién le tomó? Bernabé. ¿Quién le tomó? El Consolador. Es decir, ¿cómo le ponemos? Ese se manifestará cuando quiera, pero no le voy a tener 2000 años más en mi casa, discúlpeme, ni al apóstata, ni a Satanás, ni al oponente, igual Satanás, ni al apóstata, igual el divorciado, ni a quién más, ni al inicuo, igual al que no tiene una verdadera ley. No le voy a tener 2000 años. Y resulta ser que por Pablo, pensando que le hacemos un favor a Pablo, el verdadero apóstata, el verdadero Satanás, ¿cómo está? Bien sentadito. ¡Qué chévere! Ahí tengo a mis mensajeros y a mis mensajeros. En mi tiempo, cuando Dios me permita, le enviaré al de veras. Pero mientras tanto, ¿para qué necesito si ahí están? Si ellos mismos están llevando el mensaje. ¿Y por qué? Porque al igual que Pablo, el mensaje, no es el mensaje de Pablo, pues, ¿el mensaje de quién es? Es el mensaje del Espíritu, es el mensaje del Consolador. Y el mensaje del Consolador, ¿qué le dice? Apostata, castígate, castiga, debilítate. ¿Qué le dice? Ya son los últimos tiempos. ¿Qué le dice el Espíritu de la verdad? ¿Qué le dice? Ya es tiempo, pues. Le dice, eres Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Ese es el problema. Hechos capítulo 4. Verso 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. ¿A quién se pegó Pablo? ¿A José o a Bernabé? A José. ¿A quién se va a unir usted? Por tiempo, por no ser emocional. ¿A quién se va a unir usted? ¿A quién? ¿Sabe qué significa Bernabé? Bernabé, según ellos, significa hijo de consolación. ¿Quién es el hijo de consolación? El hijo que tiene espíritu, pues. Porque ¿quién es el consolador? El espíritu. Entonces, ¿a quién le presentó Dios a él? ¿Le presentó a un personaje o les presentó un mensaje? ¿Le presentó a un personaje o le presentó a un verdadero mensajero? ¿Y cuál era el verdadero mensajero? El consolador. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Eres hijo, eres nacido nuevamente, porque yo mismo vine para levantarte, para que seas hijo, pero no para que seas Bernabé, porque ¿qué significa Bernabé? No, escuche, Bernabé viene de dos términos, ver o bar, que es hijo, pero Naví, ¿quiénes son los Naví en el Antiguo Testamento? Los Naví son los profetas, los hijos de la profecía. Y aquí dice, hijo de consolación. Entonces, ahí tenían un problema de qué? Un problema de traducción, un problema de interpretación. Entonces, ¿cuál es la verdadera traducción? Ellos, escuche, ellos, no sé si me explico, ellos conocían la profecía y conocían al verdadero consolador, ¿sí? Pero, detrás de eso, la profecía tenía que unirse al verdadero espíritu de consolación. Pero ahí hay un problema. Ahí hay un problema de ¿quién tradujo eso? Pregunta, ¿quién tradujo eso? Todos hablaban hebreo, hablaban griego, ¿no es cierto? Y sin embargo, escuche, no le llaman a él hijo de profecía.
porque él, su verdadero nombre, o mejor dicho, su verdadero nombre era hijo de profecía. Y todos sabían cómo decirle a usted el idioma que más sabe. Se llama Bernabé y todos dirían es hijo de profecía. Pregunta, ¿quién les dijo que era hijo de consolación? ¿Me explico? O sea que detrás de eso se manifestó una lengua. Detrás de eso se manifestó un espíritu. Y aún a pesar de que ese espíritu, ¿qué les estaba diciendo ese espíritu? Ese espíritu les estaba diciendo amor perfecto. ¿Y cuál es el amor perfecto? Que usted y yo no seamos Bernabé, sino seamos, sería ver paraclesis, sería, o bar paraclesis, o hijo, como es, huyo paraclesis, si sería en griego, o si sería en hebreo, sería bar Nahum, más o menos así. Pero traducido a nuestro idioma. Nosotros somos hijos de ¿qué? De consolación. Nosotros somos hijos de ¿qué? De profecía. Y nosotros somos hijos de profecía, ¿por qué? Por el profeta. Y el profeta y la profeta, ¿para qué vinieron? Para dar testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Que todos mis apegos, Él los apostató, Él los quitó, para darme que un espíritu verdadero, que es el espíritu de unidad y no de apego. Así que nosotros no somos Bernabé, pero sí somos hijos de consolación. Los mismos. 14 años. Cuando se cumplieron los 14 años, ¿qué hizo Dios? Les llevó al cielo. ¿Y al cielo para qué les llevó? Para mostrarle el cielo, para mostrarle el Espíritu, para mostrarle el Hijo, para mostrarle a los mensajeros y para mostrarle el verdadero mensaje y para mostrarle a Él. Vino a la tierra y se mostraron sus apegos, sus temores, sus castigos. Y dijo Dios, no es suficiente con esto. ¿Qué te voy a hacer? Por revelación, sube. ¿Con quién tienes que subir? Con el Consolador, para que recuerdes que tú no eres un apegado, para que recuerdes que tú no eres un arrimado, para que recuerdes que tú no eres un castigado, para que recuerdes que tú no eres parte de la enfermedad, para que tú recuerdes que tienes que fortalecerte y fortalecer en el Señor, rodillas y manos cansados, para recordarte que lo principal, como decía de Pablo, lo principal es la profecía. ¿Y por qué es lo principal la profecía? Porque ¿de dónde nacimos nosotros? Nacimos de profecía. ¿Por qué nacimos de profecía? Porque las mujeres son profetas. ¿Por qué son profetas las mujeres? Porque la profecía sin construcción no es profecía. Entonces, ¿qué le estaba devolviendo a Pablo? La profecía de ver Naví, pero la consolación del Espíritu que edifica para que Él edifique con el Espíritu de Dios y no con castigos y temores. Y a ese mensajero de Satanás y a ese apóstata que le haga ¿qué? Exacto, tenga, aquí está mi firma. ¿Cuál es mi firma? Aquí está mi sello, tenga, aquí está mi sello. Esta es mi firma, mi sello. Este es mi espíritu, mi sello. Este es el que me guía a toda verdad. Este es el que no viene a visitarme para lamerme las heridas. No viene a castigarme porque me porto bien, sino viene a que levante la cabeza, viene a edificarme. 7º año, igualito, ¿sí o no? Persecuciones, enfermedades, debilidades. Y Dios desde los cielos
¿Dónde hay un Bernabé? Entonces, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Hija de profecía. Entonces, ahora, Pablo nació de una hija de profecía. Nació de una profeta. Todas las mujeres son profetas. Porque todas las mujeres deberían. Entonces, viene el ángel de Jehová, se para entre los mirtos. ¿Y qué les dice a los mirtos? Son mis hijas de profecía. ¿Para qué? Entonces este mensaje era para los varones, pero también para las mujeres. ¿Para qué? ¿Para qué los mirtos? Para que las bienaventuradas levanten ¿qué? Hijos de profecía. Porque son constructoras. Y la profecía, y la profecía, ¿para qué vino? Edificar. ¿Para qué? Para darle el consolador. ¿Y para qué? Y para confortar. ¿Y qué es confortar? Fortalecer. ¿Sí? ¿Y qué edifica? ¿Qué conforta? ¿O qué espíritu lleva? ¿Y qué fortalece? La verdad, el pacto, la unidad, la justicia. Entonces, ¿cuál es la verdadera profecía? La que fortalece el pacto. Pero el pacto le va a mostrar si tiene apegos, castigos. Por eso, la mujer es bienaventurada, pero la mujer bienaventurada levanta ¿qué? Levanta Bernabés. Amén. ¿Alguna pregunta? Vamos a orar. Vamos a apostatar. Apostatar, así no, sin miedos. El apóstata apostató. ¿Por qué apostató el apóstata? Porque él mismo se levantó su propio apego y matrimonio y quería apegarse. Satanás quería apegarse. ¿Para qué quería apegarse? ¿Se da cuenta? ¿Para qué quería apegarse a Dios? Para ser igual o mayor que Dios. Entonces, si usted, por cada apego de su vida, ¿usted qué va a hacer? ¿Quiere ser mayor o quiere ser menor? Entonces, los apegos de Pablo, ¿las mujeres son mayores o menores? Los hijos, mayores o menores. Y Dios, el pacto, ¿qué le hace ser? ¿Mayor o menor? Le hace ser, le hace levantar. Así que, sin temor, al inicuo, tengo que sacarle de mi casa. Al apóstata, tengo que darle lo que quiere, su propio divorcio. Pero yo, ni soy un apegado de la carne, peor del espíritu, porque el espíritu no se puede pegar, porque el espíritu no es chicle, sino nosotros tenemos unidad, tenemos una verdadera ley, un verdadero dabar. ¿Para qué? Para perfeccionar el amor. Y el amor perfeccionado, el amor de banquete, ¿en dónde se perfecciona? En Pascua, en los tiempos de fruto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a estos hijos de profecía, porque no nacieron de mujer, sino nacieron de una profecía desde antes de la fundación del mundo, que los envió a verdaderas profetas para que lleven testimonio. Bendigo a estas profetas en el nombre de Cristo Jesús, que son bienaventuradas, porque la bienaventurada, Señor, que está en los huertos, siempre será la novia que levanta hijos de consolación. Y bendigo, Señor, a cada hijo de consolación que vino a ser morada. Bendigo al que vino a ser morada, porque es el verdadero hijo de consolación. Él es el hijo que vino del Padre, porque ese es el verdadero amor, como lo dice Juan, que Cristo Jesús vino, que Cristo Jesús es el Hijo, que Cristo Jesús vino en espíritu y en verdad
para levantar hijos de espíritu, hijos de consolación, nacidos, Señor, de espíritu, nacidos de agua, nacidos de fruto, nacidos de sangre. Y por eso, Padre, ese perfecto amor que quita, que echa fuera todo temor, porque el temor involucra castigo, y porque el castigo involucra apego, y porque el apego tiene su carta de divorcio, hoy en el nombre de Cristo Jesús, como casa del Dabar, todas esas cartas de divorcio, pues sean para su propio divorcio, Padre, sean para su propia ira, sean para su propia reprensión, para sus propios castigos, porque en el nombre de Cristo Jesús, si este año, si este día nos has visitado tú, es nuevamente para recordarnos que vamos con el verdadero espíritu de consolación, y no solamente vamos con él, sino que sellamos, porque él nos selló para que él esté en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Con las mujeres, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu perdón sea para nosotras y para nuestros hijos y para nuestras generaciones, por cada castigo que recibimos y que damos, porque en el nombre de Cristo Jesús, con esos castigos y esos temores y esas pasiones, lo que hemos levantado hoy se rompe. Esas cartas de divorcio, esas cartas de apego, esas cartas de carne, porque el perfecto amor vino para sellar lo que su espíritu sella. Y eso es banquete, el banquete de nuestro mensajero, el banquete de su mensaje, el mensaje de su Dabar. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a nuestros hijos y a nuestras generaciones, porque lo que levantamos y el privilegio que tenemos, la bienaventuranza que somos, es para levantar hijos de consolación, hijos de espíritu verdadero, hijos de verdad, de camino y de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con los varones, Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos por no haber levantado ese espíritu en nosotros, porque nuestro nuevo nacimiento es para ser hijos de consolación, hijos de unidad, hijos de pacto, que vencen la ira y el castigo para levantar la cabeza, para levantar la tierra bienaventurada de tu estado y de tu pacto. Y hoy bendecimos a nuestras novias, porque en el nombre de Cristo Jesús, la tierra de tu pacto, la tierra de tu estado, ese es nuestro corazón, el Adamá de la sangre de Cristo, que vino a levantarnos en espíritu y en verdad, como hijos de consolación, que levantan cabezas de consolación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se acabaron los castigos. Amén. Y Padre, bendito seas, porque lo que produces tú, Señor, lo que tú nos has dado, es para no traducir, sino en el nombre de Cristo Jesús recibir lo que tu Espíritu nos da. Y tu Espíritu, Señor, nos dé nuevamente ese lugar que tenemos en tu casa y en tu vida de ser cabeza. Y para mover ese Espíritu, y este 10º mes, Dios de los cielos, bendigo, porque suene lo que suene en los cielos,
Levántense en la cabeza, levántense en las cabezas, que se levante la cabeza, Señor, que se levante, Señor, ese espíritu y que ese espíritu vuelva a la edificación, vuelva a la bendición de mover lo que mueve el espíritu. Bendecido, Señor, tu casa, bendecido, Señor, los lugares de tu casa que atesoran lo que tú, Señor, consideras verdadero tesoro, y bendecido porque ese tesoro siempre, Señor, empezará como empieza en cada semana por lo que es cabeza. Y bendecidos a tus hijos de la casa del Dabar, que hoy tenemos este 7º año, Dios de los cielos, para que en el nombre de Cristo Jesús el espíritu de consolación selle la verdad, el camino y la vida de lo que tú estás haciendo para completar los tiempos de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. En bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, levante su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor levante su rostro y que la tierra del Shalom de Cristo Jesús sea la tierra del reflejo de sus hijos, de su espíritu, que llevan el nombre de Cristo Jesús, que llevan tu pacto, tu gracia y tu unidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.